Esta historia comienza con un niño leyendo un libro sobre un aventurero y un demonio, quien le pregunta al aventurero quién es y por qué quiere seguir con su búsqueda. El mago le contesta que es su deber proteger a los demás y lo vencerá para proteger a todos. De esa manera la incansable batalla del mago había terminado. Vemos como el libro se cierra y pasando varios días una mano ensangrentada quema el libro, para luego escuchar las siguientes palabras: yo quería ser alguien, un mago de justicia. Vemos ahora la ciudad de Feyard, localizada al sur de la región del Imperio Alzano, que al mismo tiempo creció con la Academia de Magia Imperial. Es entonces que vemos a una chica de cabello blanco y otra de cabello rubio dirigirse a la academia. La rubia se detiene al ver que un hombre se hizo una herida, acercándose locura con su magia. Al terminar, nos menciona que está prohibido usar magia fuera de la academia y que le guarde el secreto, para luego ver a la chica de pelo blanco y llamarla por su nombre, el cual es Rumia. Las vemos conversando de camino a la academia. La waifu de pelo blanco la regaña por quedarse esperándola, a lo que Rumia se disculpa ya que no quería estar sola, respondiendo que nunca la abandonará, porque para ella es como su hermana, a lo que Rumia se disculpa diciendo su nombre, el cual es Sistine. Ambas conversan sobre la renuncia del profesor Hyui y que tendrán un nuevo profesor sustituto. Entonces al voltear la calle, ven como un loco con maletín aparece corriendo muy apurado, a lo que Sistine, asustada, lo manda por los aires con su magia y cayendo en una fuente, preocupadas se acercan para ver si sigue vivo, pero levantándose como si nada, se recoge el cabello como un galán para preguntarle si ellas se encuentran bien. En las alturas de la academia vemos a una rubia mencionando que llegó tarde. Ambas se asombran de que no esté herido, a lo que de forma coqueta le dice que se fijen por dónde caminan o se podrían lastimar. Sistine le comenta que él fue el que estaba corriendo, pero Rumia le menciona que ella lo golpeó con el hechizo de viento, así que ambas se disculpan. El sujeto acepta aquello, pero desbordando un enorme ego. Pero en ese momento Rumia llama su atención, revisándola de cuerpo completo, para al final preguntarle si es que se conocen. Sin embargo, Sistine lo vuelve a mandar a volar, marchándose molesta por haber manoseado a Rumia. Ahora nos encontramos en una oficina, donde un profesor se opone a la llegada del maestro sustituto, ya que pues llegó tarde, a lo que el director le pide que se tranquilice, ya que fue la profesora Celica quien lo recomendó. Ahora pasamos al salón de las chicas, donde todos los alumnos se están quejando de que el profesor no llegue. Cuando Sistine estaba por ir a hablar con el director, ve como el sujeto de antes entra al aula, presentándose como el profesor sustituto, el cual tiene como nombre Glenn Radars. Volviendo a la oficina, el director menciona que no debe haber problemas y Celica lo recomendó. Sin embargo, el profe se sigue oponiendo, a lo que el director menciona todas sus aptitudes, especificando que es un mago de la tercera orden, a lo que el profesor reclama que el mínimo de esta escuela es la cuarta orden y que será mejor que no sea un Aragán. Y volviendo a la clase, el profe escribe en la pizarra que la clase será libre porque tiene sueño, a lo que Sistine le tira un libro. El director también nos cuenta que tampoco tiene licencia para enseñar, pero pues tiene la recomendación de un profesor. Añade que fue admitido en la academia a los 11 años y a los 15 ya se había graduado, pero no hay más información, a lo que el profe dice que si no hay más datos sobre él es porque estuvo de vago todo ese tiempo, preguntándole al director Rick si acaso confía en ese hechicero. Sin embargo, detrás de él aparece Celica, quien le dice que cuide su boca, ya que no permitirá que se atreva a insultarlo frente a ella, a lo que el profe lo entiende y asustado se retira. Celica se disculpa por haber recomendado a un mago que no tiene ningún logro a enseñar en la academia, razón por la que Holly está molesta. Celica menciona que aceptará la responsabilidad de todo lo que haga, no por interés o amor, sino porque quiere que lleve una vida plena. Volvemos a clase, donde nadie entiende lo que el profe quiere enseñar, llamándolo incompetente. Entonces una alumna levanta la mano para hacerle una pregunta respecto a los hechizos de runa, ya que no sabe cómo traducirlos a su idioma, a lo que Glenn, buscando una respuesta, dice que no tiene idea, pero que lo puede averiguar. Sistine, molesta, se levanta para decirle que como profesor él debe contestar, y si no sabe la respuesta, su deber es averiguarlo y enseñarlo mañana, pero Glenn dice que es más fácil que ella lo haga, a lo que luego se ríe de ella preguntando si nunca han usado un diccionario de magia, para luego al escuchar la campana salir corriendo diciéndoles que tienen tarea. Cambiando de escenario, las chicas van a los vestidores a cambiarse para la próxima clase, donde Sistine sigue renegando del profesor, suponiendo que también estará en la clase de alquimia, mencionando que está muy cansada, abraza a Rumia para liberar estrés
flores, apreciando su piel suave y el olor que desprende. Sin embargo, en ese momento, Glenn ingresa pateando la puerta, preguntando por qué tienen que cambiarse para la clase de alquimia. Viéndolas en ropa interior, llamándoles la atención, les comenta a todas algo muy urgente: ¿por qué deben voltear la mirada o taparse los ojos por mirar el cuerpo desnuda de una señorita cuando nadie lo pidió? Eso es una afrenta total y por eso se castigará mirándolas. Pero recibe un golpe de todas sacándolo del vestidor. Ya en el patio, Sistine se siente mal porque cancelaron la clase de alquimia, a lo que Rumia se acerca animándola para almorzar. Sistine lo intenta pero sigue deprimida, así que Rumia le pregunta si es por la promesa de su abuelo, ya que le prometió resolver el misterio del castillo del cielo Melgalius y para eso debe aprender todo lo que pueda. Pero en ese momento el profe se sienta en la misma mesa para comer. Esto incomoda a Sistine, pero Rumia le hace un poco de plática con la comida invitándole su comida. Glenn le pregunta si solo comerá eso. Sistine le comenta que no come mucho para no dormirse en una clase, aunque si seguirá en su clase tal vez deba comer un poco más. Esto llama la atención de todo el comedor, a lo que el profe le contesta que si tiene algo que decirle lo haga ahora. Cuando Sistine se levantaba para decirle sus verdades, Glenn le da una cuchara de su comida para luego comerse la suya. Sistine molesta le reclama el cómo se atreve a llamarse profesor, a lo que contesta que solo será temporal. Ahora vemos a Celica recordando cómo le pidió a Glenn que sea maestro sustituto. En un inicio este se negó ya que no tenía licencia, a lo que la rubia contesta que tiene prohibido decir que no, chantajeándolo con que le lanzará un rayo, lo quemará o lo congelará. Entonces Glenn se arrodilla diciéndole que quiere ser profesor para dejar ese horrible trabajo. Entonces Celica le lanza un ataque rozándolo, para luego decirle que el siguiente no fallará. Y regresando al presente, Celica da un suspiro. Volviendo al salón de clases, Glenn vuelve a dejar que hagan estudio libre. Sistine se levanta para decir algo que siempre evita, y es que ella pertenece a la noble familia de magos Fibel, la cual tiene mucha influencia dentro de la escuela, y pueden hacer que lo despidan si se lo pide a su padre, aunque preferiría no molestarlo por esto, a menos que deje de actuar como un Aragán y les enseñe algo. A lo que Glenn, sujetando su mano, le pide que le diga a su padre que cuenta con él en este momento, a lo que Sistine, quitándose el guante, se lo tira a la cara, lo que significa que lo está desafiando a un duelo de magia. Rumia trata de que se rectifique, a lo que Glenn le pregunta qué es lo que quiere, contestando que corrija su actitud y se ponga a trabajar, pero si él gana tendrá que aceptar cualquier cosa que le pida. Aún así, Sistine, como futura cabeza de la familia Fibel, no puede quedarse sentada viendo como alguien como él no toma en serio la magia. Glenn tiene un recuerdo con alguien similar a Sistine, a lo que con mucha flojera pero decidido acepta el duelo de magia, dejando a todos sorprendidos por este enfrentamiento. Ya estando en el patio, el profe pone una regla, y es que solo usarán el hechizo Shockbolt y el resto quedarán prohibidos. Los alumnos se preguntan quién ganará el duelo y el porqué de esa regla. Uno de ellos contesta que Shockbolt es un hechizo muy útil, siendo el más elemental de todos. Este cántico tiene 3 versos. Sin embargo, en un combate mágico, el duelo se gana cuando uno de los oponentes acorta el verso con un cántico más rápido. Sistine se encuentra un poco nerviosa, pero Glenn le dice que no se pasará con ella. Sistine se tranquiliza, diciéndose que nunca retrocederá mientras deba proteger su orgullo como mago, a lo que de inmediato lanza su hechizo. El profe sonríe, pero todos quedan boquiabiertos al ver que le dio de lleno. Sistine se preocupa preguntando si era el hechizo correcto, pero Glenn se levanta diciendo que aún faltan 2 asaltos. De inmediato prepara su ataque, pero ella lo ataca más rápido. Acordaron 3 asaltos, pero ahora pide que sean 5. En el siguiente asalto la distrae para atacar, pero Sistine sigue siendo más rápida, a lo que le pregunta si no es capaz de hacer el hechizo con una frase, contestando que sí puede, pero cortar un hechizo es herejía. Aún así todos saben que no puede. Sistine, dándose por ganadora, le dice que cumpla su parte del trato, pero Glenn se hace loco no recordando el trato, pero la felicita, y por hoy termina la clase yéndose de inmediato, a lo que nuestra prota, molesta y avergonzada, dice que ya no tiene caso seguir con esto. Al día siguiente vemos a Glenn clavar un libro a la pizarra, diciendo que la clase será la misma que ayer, mientras que Sistine se siente molesta de que no cumpla su palabra luego de perder en el duelo. En eso una alumna se acerca, preguntándole sobre las traducciones de las runas, pero Sistine le dice que no le pregunte a ese bueno para nada, y que ella le va a enseñar. Mientras se iba, el profe le pregunta si la magia realmente importa mucho, a lo que la chica gato contesta confiada que la magia es el estudio de los principios básicos y elementales, solo
por medio de la magia es posible contestar a las preguntas de todo lo que existe, así que es vital para conseguir un plano mayor de existencia. Pero Glenn le pregunta de qué sirve y a qué se refiere con un plano mayor de existencia. ¿Acaso ser dioses? Sistine no sabe qué contestar, a lo que el profe pone ejemplos como la medicina, agricultura y las ciencias, las cuales benefician a todos. ¿Pero en qué beneficia la magia? Sistine contesta que la magia no se trata de un beneficio, sino de buscar la verdad en todas las cosas del mundo, a lo que Glenn la detiene rectificando que la magia es muy importante para asesinar. Desde hace mucho tiempo la magia ha estado ligado a miles de muertes, así que no los entiende, ya que si estudian magia, solo serán buenos para matar a otras personas. Pero Sistine lo calla, dándole una cachetada, para luego irse llorando diciendo que lo odia. Más tarde vemos al profesor reflexionando sobre lo que pasó, mencionando que ya se hartó de este trabajo, así que si se disculpa tal vez el Ica no lo mate. En eso ve a Rumia en el laboratorio, así que va para averiguar qué hace, a lo que le explica que estaba estudiando un círculo mágico de runas, pero no logra que funcione. Glenn le dice que es porque le falta mercurio, pero que además es muy sensible con lo que no puede percibir, pero por algún motivo ignora lo que la rodea. Eso demuestra que piensa que la magia es más sagrada que todo. Terminando de formar el círculo, le comenta que intente de nuevo, usando las frases del libro. Rumia las menciona sin acortarlas, logrando que funcione. Se encuentra maravillada por lo hermoso que es. Entonces Glenn tiene un recuerdo de cuando él hizo el mismo conjuro de niño. Saliendo de la academia, Rumia le pregunta a su profesor si en realidad le gusta la magia, ya que parece que le gusta. Él niega esto, así que la rubia le pregunta qué hacía antes de llegar aquí, contestando que estuvo encerrado holgazaneando, y si conoce a una arrogante mujer llamada Celica, pues hace un año que la viene exprimiendo, a lo que Rumia pregunta qué hacía antes de ese año, pero Glenn, evitando contestar, dice que no tiene ganas de hablar de su pasado, preguntando por qué quiere aprender a usar magia. Rumia contesta que quiere lograr que la magia ayude a la humanidad de una forma real, por una promesa que hizo hace 3 años, contándole que cuando la expulsaron de su hogar, Sistine y ella vivieron juntas, pero un día unos magos la capturaron y de repente fue rescatada por el mago de la justicia, enfrentándose a los magos en una lucha sangrienta. Pero gracias a ese hombre, supo que quería ser alguien importante, y para lograr eso debe entender mejor la magia, y así tal vez podría pagarle al mago que la salvó. Glenn la mira de forma curiosa, preguntándose si tal vez, pero dice que ya no importa. Antes de que se separen, le pide que se disculpe con Sistine, contándole sobre el vínculo mágico con su difunto abuelo, quien en sus últimos momentos le dijo a su nieta que le gustaría volver a caminar en el castillo del cielo Melgalius. Entonces la pequeña Sistine le promete descifrar el misterio de este castillo. Al día siguiente, antes de empezar la clase, Glenn se disculpa con Sistine, mencionando que exageró de más, para luego decirle a toda la clase que son unos idiotas y que no tiene idea de cómo manipular el maná y cómo reducir el cántico. Así que hoy les enseñará acerca del hechizo Shockbolt. Mencionando las 3 líneas del cántico, suelta una descarga, pero como todos saben, aquellos con un excelente dominio del maná pueden acortar el cántico. Pero ¿qué sucedería si en lugar de 3 lo hacen con 4 versos? A lo que uno de los estudiantes contesta que fallará, pero llamándolo idiota le dice que se refiere a la forma que tomará el hechizo. Otro estudiante se levanta diciendo que la forma es al azar, pero el profe se ríe de ella ya que está equivocada, así que les dice la respuesta: una curva a la derecha. Mencionando los 4 versos, la descarga eléctrica golpea la pizarra pero girando a la derecha, lo que sorprende a todos. Ahora procede a hacer el mismo cántico pero con 5 versos, lo que acorta la distancia, y si borra una parte, la descarga desaparece. Glenn resume esto con que la magia es una forma avanzada de autosugestión. El lenguaje rúnico que usan para los cánticos es el más eficiente de todos para lograr cualquier hechizo. Reforma el subconsciente humano para que puedan intervenir sobre los principios del mundo. Esto se trata de probar su corazón, y para dar un ejemplo del poder de las palabras, se acerca a la niña gato y, reaccionando molesta por su apodo, le dice de una forma apasionada que la ama desde el primer momento en que la vio, haciendo que se sonroje, demostrando que el poder de las palabras puede influenciar la mente humana. Pero Sistine le lanza un libro llamándolo idiota. Glenn continúa con su explicación, mencionando que pueden reformar el subconsciente como ellos quieran, soltando una descarga con un cántico más corto, asombrando al salón. El profe compara esto con un juego de asociación. Usando la palabra niña gato, le pregunta qué tipo de asociación se les ocurre. Cuando sepan esto, podrán modificar los cánticos con facilidad, pero si no estudian esto, pueden volver a sus lecciones aburridas de siempre. Ahora todos son pequeños magos que usan hechizos simples, y si quieren ser mejores, piensen
en lo que les falta. Finalizando les comenta que se preparen para aprender todo lo básico y que no se duerman. Cambiando de escenario a la oficina del director, donde se encuentra Celica presumiendo lo bien que Glenn lo está haciendo en la escuela, el director Rick menciona que su clase es tan popular que otros estudiantes están interesados en aprender, a lo que Celica revela que eso es porque él es su mejor aprendiz. Hallie aprieta el puño maldiciendo a Glenn. Ahora vemos a nuestro profesor enseñar a un montón de alumnos reunidos, explicando que la magia original es tan complicada porque la magia general se ha trabajado con cuidado para perfeccionarla de alguna forma. Al terminar la clase vemos a Glenn recordando cómo fue la clase de hoy, considerando que esto no está tan mal. En eso aparece Celica preguntando por las clases, mencionando que antes pensaba que no tenía futuro, pero parece que se está superando haciendo algo de provecho. Glenn se disculpa por haberla preocupado, así que Celica, más relajada, le dice que mañana partirá a una conferencia de magia. Sin embargo, tendrá clases completamente por culpa de Joy, el profesor anterior, y también le advierte que no quiere verlo coqueteando con las chicas. Glenn le contesta que eso nunca. Además, está tan acostumbrado a verla que no se fijaría en ellas, así que Celica lo molesta abrazándolo y llamándolo degenerado. En eso aparecen Sistine y Rumia para preguntarles algo. Glenn solo se abanica agradeciendo que vengan para pedirles un consejo. Ya en la noche las amigas se alistan para dormir. Sistine menciona que es un buen profesor pero sigue siendo un inútil, a lo que Rumia le recuerda cuando llegó a esta casa con ella, que aunque no fue fácil llegaron a ser mejores amigas y tal vez ella y el profesor también serán amigos. Ahora en un callejón vemos a unos sujetos conversando sobre su plan y cómo evitar al aprendiz de Celica, terminando por decir gloria al conocimiento divino. Al día siguiente vemos a Glenn corriendo por estar llegando tarde, pero se detiene ya que nota que alguien lo vigila. El sujeto se muestra y vemos que era uno de los del callejón, quien mostrándole el símbolo de su brazo le comenta que lo mandará al infierno. Vemos que en el salón todos se encuentran esperando a Glenn. Sistine menciona que ese inútil se volvió muy popular, a lo que Rumia menciona que desde eso se la pasa hablando de él. En ese momento dos sujetos entran al salón diciendo que su profesor está ocupado. Sistine les comenta que los extraños están prohibidos aquí y que será mejor que se vayan, pero uno de los sujetos la interrumpe lanzándole una descarga cerca de ella, mencionando que vinieron a llevarse una chica llamada Rumia. Ya que no se hace presente, pretende llevarse a cualquiera de la clase, pero Sistine lo detiene preguntando para qué la buscan. El sujeto apunta a su cabeza por su insolencia, pero Rumia le dice que es ella, confiando en que el profesor las ayudará, así que se la llevan. Bajando las escaleras pregunta a dónde la llevan, a lo que el sujeto contesta que lo sabe perfectamente, llamándola princesa Hermiana. Se pensaba que desde hace tiempo estaba muerta, pero ahora saben que está viva. Eso les da una gran ventaja. En otra habitación vemos cómo arrojan a Sistine. El mismo sujeto que la apuntó le comenta que es una chica muy linda y que sería una pena no divertirse con ella. Sistine dice que pertenece a la importante familia Fibel. Esto al sujeto no le importa y le menciona que su amiga es capaz de soportar mucho castigo, pero ella aparenta ser fuerte y nada le gusta más que divertirse con las chicas que piensan que pueden divertirse. Arrancándole la vestimenta, nota que tiene una piel muy hermosa. Sistine no soporta más y llorando pide que alguien la ayude. Inesperadamente aparece Glenn disculpándose por interrumpir. Sistine le dice que la ayude, pero el sujeto la apunta para disparar. Entonces le dice que escape. Glenn le dice que se decida, pero es demasiado tarde. El sujeto dispara, pero su descarga no carga. Nuestro profe le explica que desactivó su magia con una carta, la cual desactiva toda la magia dentro de un rango determinado, un hechizo original, pero él tampoco puede usar magia. El sujeto se ríe y Sistine pierde la esperanza. Sin embargo, Glenn resuelve esto a puro golpe. El sujeto se da cuenta que ese es el estilo de combate militar y le pregunta quién se supone que es, presentándose como Glenn Radars, maestro sustituto. Y si tiene tanto miedo de que le gane con las manos, usará su técnica llamada Magical Punch, pero termina dando una patada, mencionando que eso es lo que lo hace mágico. Teniendo al sujeto noqueado, Glenn le pregunta a Sistine qué sucedió y si se encuentra bien, contestando que sí, pero Glenn la interrumpe diciendo que no se lo diga. Entiende que no tiene el derecho de enseñar teniendo las manos sucias, pero Sistine le dice que no es eso, y es que se le cayeron los pantalones. Luego de amarrar al sujeto, Sistine le cuenta al profe sobre la situación. Glenn observa el tatuaje que el tipo tiene en su hombro, lo que le parece algo familiar. En ese momento recibe una llamada de Celica. Glenn le cuenta todo y mencionando que son investigadores de sabiduría divina, Celica se asombra explicando que son una sociedad secreta de magos oscuros, los peores terroristas del imperio. Glenn sugiere investigar
castigar a los profesores, ya que se supone que no deberían pasar fácilmente las defensas, así que debe de haber un infiltrado. Cílica dice que es imposible, ya que en estos momentos es solo una profesora y no tiene ninguna autoridad. Glenn se molesta preocupándose por sus estudiantes y que vuelva de una vez usando el círculo teletransportador, a lo que Cílica menciona que si fueron tan cuidadosos para entrar, entonces también destruyeron el teletransportador, pero volverá pronto. Despidiéndose le pide que se cuide. En ese momento Sistine corre para ayudar a Rumia. Glenn la detiene, pero Sistine rompe en llanto al sentirse tan frustrada, dándole la razón de que por culpa de la magia Rumia fue secuestrada. Glenn la tranquiliza, recordándole el deseo de Rumia y por eso no puede abandonarla, jurando que los matará para que paguen lo que hicieron. En eso el sujeto despierta, diciendo que su profesor es un maldito asesino igual que ellos, cuando en ese momento se abre un portal de donde salen golems de hueso. El sujeto celebra su llegada mencionando que es la magia de invocación de su jefe Rake, pero aquellos golems no distinguen entre aliados, asesinando al sujeto. Glenn intenta golpearlos, pero son demasiado duros, así que Sistine usa su magia para fortalecer sus puños, destruyendo así a uno, y aprovechan para salir del cuarto. El profe le comenta a la chica gato que debe modificar el rango y tiempo del hechizo para que dure. Si realmente ha puesto atención en clase será muy fácil y lo considere como su examen. Sistine se concentra recitando el cántico, concentrando su fuerza como Rumia y Glenn contra sus enemigos, logrando completar el hechizo. Sistine lo usó, pero no puede detener a todos. El profe le comenta que está bien. Sacando una gema roja, procede a recitar un cántico muy largo, mientras aparece un círculo de fuego de categoría magia negra, que al disparar pulveriza a todos los esqueletos. Sistine queda asombrada, pero Glenn cae al suelo, ya que este hechizo consume toda su energía, sugiriendo que es mejor irse, pero al voltear vemos al jefe del sujeto. Este se encuentra asombrado de que su equipo perdiera ante ellos. Glenn le pregunta a Sistine si tiene la suficiente energía para desactivar sus espadas, contestando que no podría, además que no le dará la oportunidad. El profe comprende esto, así que la arroja afuera. Rake le dice que ya conoce su estrategia, y es que su carta El Arcano del Loco no desactiva hechizos que ya estaban activos. Una de sus espadas corta su espalda, se cubre con la pared pensando en una estrategia y se prepara para otro hechizo, pero Rake lo cancela y contraataca, así que Glenn prepara un ataque más potente para así usar su carta, pero Rake se da cuenta y usa sus espadas para protegerse. Reconociendo su destreza le pregunta quién diablos es. Glenn contesta que solo es un profesor sustituto, a lo que Rake simplemente lo mata, atravesándolo con sus espadas, pero nuestro profe recita un último cántico. Poder vuelve a la nada, y justo en ese momento aparece Sistine. Glenn toma una de las espadas atravesándolo. En ese instante Rake lo recuerda. Hace poco tiempo existía un asesino de magos, un soldado de la corte imperial, pero muere antes de decir su nombre. Sistine se acerca a Glenn para ver si está bien, a lo que la felicita por entender su plan, aunque existía un 70% de probabilidad que fallara, así que sigue su camino, pero está tan herido que cae al suelo. La chica gato sujeta su mano y lo cura. Nuestro profe le dice que tal vez no sea posible, recordando cómo quería ser un mago de la justicia, pero luego de haber matado a tantos ahora no puede. Pasan un par de horas y Glenn despierta con una llamada de Cílica, quien le menciona algo sospechoso, y es que la barrera de la academia fue usada para que nadie escapara. Glenn le pregunta dónde está el teletransportador del lugar, contestando que en la Torre Blanca, mencionando que el teletransportador no está desactivado, sino que lo cambiaron para escapar. Cílica se asombra ya que esto les tomaría un día. Glenn contesta que eso es lo que va a pasar ahora. Colgando la llamada, se prepara para buscar a Rumia, agradeciendo a Sistine por su ayuda. Dentro de la Torre Blanca vemos a Rumia preguntándole a alguien por qué hace esto. En ese momento nuestro profe aparece pateando la puerta. Fijándose que el responsable de esto es un profesor, le dice que se prepare para luchar y saca su carta diciéndole que es una pena ya que ya ganó, pero el profesor le niega la victoria. En 10 minutos el teletransportador estará listo para irse con Rumia. También su magia blanca Sacrifice está lista, la cual se activará para devorar su alma y producir la suficiente cantidad de maná para estallar toda la academia. En eso Rumia le pide que se detenga llamándolo profesor Yui, el profe al cual Glenn está reemplazando. Le comenta a nuestro profe que esto solo es un juego. Si logra deshacer el hechizo de teletransportación, Sacrifice
Sacrifice no se activará, tampoco lo puede matar, o todas las magias se activarán. Glenn con gran determinación se muerde la muñeca para usar su sangre como catalizador, impresionando a Yui y logrando desactivar una de las 5 capas del teletransportador. Glenn continúa con el siguiente, pero Rumia le suplica que corra, ya que si continúa usando su magia morirá pronto, preguntando por qué hace esto, por qué arriesga su propia vida, a lo que Glenn contesta porque siempre quiso ser un mago de la justicia, pero el mundo de la magia está lleno de personas corruptas que buscan usar a otro, y él ha desperdiciado su vida. Sin embargo, no piensa rendirse para salvarla. Si escapara ya no tendría un propósito para vivir. Desperdició toda su vida en un sueño que nunca podrá lograr. Desactivando la penúltima capa, Glenn escupe sangre y se arrastra para desactivar la última capa, pero se desmaya cerca de Rumia, quien con fuerza de voluntad saca su mano del círculo para poder ayudarla. Tocando su cabeza despierta a Glenn, quien sorprendido se da cuenta de la habilidad de Rumia, mencionando que existen personas con la habilidad especial de incrementar el poder de aquellos que está cerca, los cuales tienen como nombre amplificadores, de este modo desactivando la última capa. Huey dice que perdió, creando un dilema que nadie le importa, mucho menos a Glenn, quien le dice que es su culpa por no escoger su propio camino, y lo hace pagar por cometer un error, deseando que ese golpe le duela. En eso llega Sistine, preguntando por su profesor, que se encuentra dormido en el regazo de Rumia. Al día siguiente vemos a Glenn hablando con Celica sobre Rumia, quien resulta ser la princesa Hermione, que había muerto de una enfermedad hace 3 años. La rubia menciona que nunca dejarán de buscar a la gente con su habilidad, y que por el momento solo lo saben 2 personas, el director y ella. Entonces le pregunta a Glenn por qué decidió quedarse en la academia. En eso llegan Sistine y Rumia, que vienen a preguntarle algo a su profe, a lo que este, contestando a la pregunta de Celica, le dice que quiere saber hasta dónde llegarán sus alumnos. Comenzamos viendo un castillo enorme y a una señorita muy similar a Rumia. En eso un guardia y una sirvienta hablan del accidente en la academia, ya que la chica involucrada era la princesa Hermione. Por eso mismo la reina está preocupada. La sirvienta presenta a la reina Alicia al gran comandante de la Guardia Imperial, el general Zelos, mencionando que está aquí para protegerla en su visita a la Academia de Magia, agradeciéndole su protección. Zelos le pregunta sobre la situación de Rumia y si es buen momento para que el imperio sepa de su linaje. La princesa Alicia le dice que lo pensará, así que Zelos se retira. Estando a solas con la sirvienta, Alicia menciona que ya pasaron 3 años desde que fingió su muerte, imaginando que esa niña debe odiarla mucho, pero aunque lleve una vida lejos de ella, sabe que es lo mejor. Cambiamos de escenario al salón de clases, donde Sistine y Rumia se encuentran preguntando a sus compañeros quiénes van a participar en la competencia, pero ninguno se anima a participar, a pesar de que algunos no participaron en la del año pasado. Uno de ellos menciona que no hay manera de que convenza a todos para avergonzarlos ante la reina, molestando a Sistine, quien golpea la mesa al mismo tiempo que Glenn ingresa al salón, preguntando si todavía están organizando los equipos, así que le pide la lista a la niña gato, solucionando las cosas con su carisma para ganar la competencia. Dándoles a todos un papel, les comenta que para los duelos usaron a los más fuertes, Sistine, Gibil y Cash. Descifrado será de Wendy, vuelo de Ki y Road, disparo para Cecil, levantamiento para Teresa, defensa metal para Rumia y transmutación será Lynn. En eso Wendy pregunta por qué ella no está en la competencia de duelo, a lo que Glenn le explica que aunque domina varios hechizos es muy lenta, pero su habilidad es superior para la lectura y por eso va a descifrados. Y así explicado el porqué de su rol a cada estudiante, la niña gato menciona que los ha estado estudiando a todos, creyendo que no es tan mal profesor, a lo que estando todos de acuerdo, Glenn confía en que podrán ganar, pero en ese momento vemos la razón del por qué quiere ganar, y es que horas antes estaba rogando al director para que le dé un adelanto de su pago para comer, pero ya sabe que no pueden adelantarle el pago. Celica lo regaña diciendo que entonces se ponga a trabajar, a lo que Glenn dice que todo es su culpa, pero esta le aprieta la cara. El director Rick le dice que hay un bono que puede ganar, y es que el profesor que gane la competencia ganará un pequeño bono. Volviendo al presente, Gibby le da una idea para ganar la competencia, y es que ponga a los mejores estudiantes en cada competencia, ya que todas las clases lo hacen siempre de esa manera. Esto le gusta a Glenn, pero Sistine dice que lo importante es que todos salgan a competir confiando en que el profesor los llevará a la victoria, haciendo que a Glenn no le quede de otra más que darle la razón, y Rumia menciona que ninguno entendió. Ya en la tarde, Glenn se encuentra preocupado, ya
ya que no recuerda nada de la competencia de magia porque nunca participó. En eso escucha como dos salones están peleando por practicar en el patio. Glenn se acerca calmando la cosa, pero en ese momento llega Holly, quien ya le había dicho que apartara el lugar. Nuestro profe le pregunta si su clase también practicará para la competencia, contestando que desde luego, y teniéndolo como profesor, la victoria está asegurada, pero eso no importa y le pide que despejen el área, a lo que Glenn lo manda al árbol. Holly menciona que sabe que Glenn mandará a toda su clase a participar y que una clase que quiere competir usando a los que tienen peores calificaciones es una pérdida de tiempo. Sin embargo, nuestro profe defiende a su clase, diciendo que son los mejores y para hacer las cosas interesantes le apuesta 3 meses de su sueldo. Holly lo piensa, considerando que la investigación de magia es muy costosa, así que acepta confiando en su clase y apostando 3 meses de su sueldo. En ese momento Glenn se arrepiente y estando a punto de humillarse, Sistine interviene, diciéndole al profesor Holly que lo acusará con las autoridades académicas por usar el campo de prácticas exclusivamente. Además, su profesor es un hombre de palabra, asegurando que ganarán, así que Holly se retira con su salón jurando que ganarán, y la chica gato anima a su clase para confiar en su profesor, mientras que Rumia repite que todavía ninguno entiende. Ahora vemos a nuestro profe enseñar a toda su clase, dando clases hasta la noche. Rumia menciona que se está esmerando, y Sistine comenta que siempre se la pasa bromeando y debe respetar su trabajo, a lo que Rumia le comenta que no está siendo honesta, haciendo que se sonroje. Ya en la casa de la niña gato, Rumia recuerda el momento de su supuesto fallecimiento, pidiéndole a su madre que no la deje. En eso el mago de la justicia le pide que deje de llorar, ya que está de su lado. Está bien que sienta miedo, pero si deja de llorar podrán escapar. Volviendo al presente, Rumia observa un collar con una foto rota. En eso llega Sistine preguntando por el collar, contestando que es una baratija y como mañana la reina vendrá, deben esforzarse. Sistine está preocupada por Rumia, pero ella le dice que no se angustie, que sus verdaderos padres son los suyos y los quiere mucho. Al ir a comer, su padre comenta que no podrán ir a verlos en la competencia, pero ambas hijas contestan que lo entienden. Emocionado, él dice que sus hijas han madurado como diosas, aunque su esposa lo calla prometiendo que la próxima vez podrán asistir. Al día siguiente, la reina viaja en un carruaje mirando un collar con una foto de Rumia. Su sirvienta le muestra un nuevo collar azul para la ocasión. La competencia inicia con la reina inaugurando el evento, mientras Holly está confiado y Glenn tiene hambre. Es ahí que Rumia se da cuenta que perdió su collar con la foto. La primera prueba es de vuelo. La clase de Glenn logra el tercer lugar. Este actúa como si todo fuera parte de su plan, aunque está asombrado. Holly les advierte que no se confíen, pero sus alumnos creen en Glenn. Desde el palco, la reina y Celica conversan sobre el talento de Glenn, aunque Celica insiste en que es un holgazán sorprendente. Cerca de ella, Celos recibe un mensaje de un guardia. Luego la clase sigue acumulando buenos resultados y Glenn disfruta pensando en la comida, aunque nota que sus alumnos lo motivan. La siguiente prueba es de defensa mental, donde participa Rumia. Un estudiante alto llamado Hyle le aconseja rendirse, pero ella dice que debe esforzarse como su clase. El instructor es el conde Zest, experto en magia mental. Empieza con Sleep Sound. Algunos caen, pero Rumia resiste. El público piensa que será la primera en perder, pero Glenn confía en sus nervios de acero. El conde de madera pervertida dice que quiere probar cuánto aguantará su inocente corazón, causando rechazo en el público. En la segunda ronda usa Confusion Mind y luego Sharp Mind, eliminando a varios. Solo quedan Hyle y Rumia. Glenn nota que ella siempre parece lista para morir, lo que la hace muy fuerte. En la ronda final, con Mind Break, ambos resisten. Hyle le pide a Rumia que se retire, pero ella contesta que debe luchar por su clase y porque estar con ellos la divierte. El conde se prepara para aumentar la potencia de su hechizo y esta vez Rumia cae de rodillas. Le preguntan si se rinde y contesta que puede continuar, pero en eso aparece Glenn diciendo que la clase 2 se retira. Le dice a Rumia que lo hizo muy bien, pero tenía un gran oponente. El presentador se acerca a Hyle para dar unas palabras, pero se percatan que quedó inconsciente estando de pie, así que le dan la victoria a Rumia, considerando que soportó el Mind Break, ocasionando que todos feliciten a Rumia. La reina menciona que tiene buenos amigos y un buen mentor, y la alegra verla sonreír así. Celica le menciona que de haberlo sabido, pudo haber preparado algo. Sin embargo, la reina contesta que está bien, ya que no cambia el hecho de que la abandonara, y está conforme con verla de lejos. Su sirvienta se acerca para animarla a ser honesta consigo misma, al menos por hoy, a lo que viendo a su hija feliz con sus
sus compañeros y a Glenn presente, vemos como dos personas misteriosas acaban de llegar. Continuando con la competencia, vemos que la clase ganadora es la de nuestro profe. Por parte de estas personas misteriosas reconocen a Glenn, quienes mencionan que se marchó sin decir nada. La niña llamada Rill se dirigía a hablar con Glenn, pero Albert la detiene, ya que tienen una misión que cumplir, la cual es supervisar a los guardias imperiales de la reina, ya que recibieron un aviso de actividades sospechosas. Sin embargo, Rill se hace la desentendida para ir con Glenn. Ahora toda la clase disfrutan de la comida mientras que Glenn se va para aguantar el hambre, pero en eso Lynn se acerca para pedirle cambiar su lugar con alguien más en la competencia, ya que no se siente preparada para los hechizos de transmutación. Glenn le comenta que si cambia su lugar, espera que se dedique a practicar, ya que sabe que la magia de transmutación le gusta. Lynn contesta que sí, ya que le permite convertirse en otra persona, así que Glenn la anima a participar, aunque Lynn le menciona que todos están emocionados porque quieren ganar con él, pero nuestro profe le comenta que es solo una competencia de magia y lo importante es que ellos se diviertan. Lynn sigue algo dudosa, así que Glenn decide darle una lección especial, así que repasan el Self Illusion, preguntando en qué consiste el hechizo. Lynn contesta que es magia negra que lo oculta. Glenn le dice que es correcto, pero le pide observar el suyo, convirtiéndose en Rumia. Le explica que el motivo por el que no puede hacer el Self Illusion es porque no tiene una imagen precisa, y para eso debe fortalecer su imaginación, mencionando que tiene mucho talento, y aunque fallara, él golpeará a quien se ría de ella. Así que Lynn le agradece y le dice que lo intentará. En eso llega Sistine confundiendo a Rumia con Glenn transformado. Lo invita a comer. El profe intenta aguantar, sin embargo no da más, y cuando estaba a punto de darle una mordida, llega la Rumia real. En eso Sistine se da cuenta y cancela el hechizo de transmutación, lanzando muy lejos a Glenn, molestándose ya que se despertó temprano para prepararlos. Vemos que Glenn se encuentra sentado con la visión borrosa por el hambre. En eso llega Rumia con mucha comida, ofreciéndola a su profesor. Glenn se lo agradece y mientras come, menciona que están deliciosos, así que le pregunta si ella los preparó. Rumia contesta que no, y tampoco puede decir quién los hizo, pero se despertó muy temprano para hacerlos. Glenn no logra entender que fue Sistine, pero igualmente agradece la comida. Cuando ya se iban a ir, inesperadamente aparece la reina, preguntando si él es Glenn y si tiene un minuto. Glenn, sin fijarse en quién es, le dice que no tiene tiempo, pero cuando abre los ojos, él y Rumia se asombran. Mientras tanto, los guardias de la reina están buscándola. Celica se ríe al ver la cara del guardia, mientras que el director creía que la había escondido con su magia. En eso, la sirvienta se acerca a Celica para contarle algo que preocupa a esta. Volviendo con la reina, vemos a Glenn de rodillas. Le pide por favor que levante la cabeza, ya que hace tiempo quería pedirle una disculpa, recordando cómo dedicó su vida a la nación, pero mencionando que fue injusta la manera en que fue expulsado de las fuerzas especiales de los magos de la corte. Glenn se levanta, aclarando que él renunció y pidiéndole que no se incline ante un mago tan inútil como él, preguntando por qué está sola. La reina se fija en Rumia, llamándola Hermiana. Le pregunta cómo ha estado y al extender su mano, Rumia la rechaza. Retrocediendo, le comenta que ella es Rumia Tingle y con mucho respeto lamenta que la confunda con la fallecida princesa Hermiana. La reina, aunque triste, le sigue la corriente, así que Rumia se retira. La reina dice para sí misma que, como era de esperar, no la reconoce como su madre y se retira despidiéndose de Glenn, pidiéndole que cuide de ella. Cuando la reina volvía a ver la competencia, es interceptada por celos, diciéndole que la deben resguardar por un tiempo. Todo esto es visto por Albert con su magia, quien no puede creer que la Guardia Imperial daría el primer paso. Menciona que Celos no es el tipo que actúa sin una razón. En eso detiene a Rill, quien los iba a matar. Albert menciona que la Guardia Imperial son los soldados más leales a su majestad, así que duda que vayan a lastimarla. La chica le comenta su estrategia, la cual es un ataque frontal seguido de otro ataque frontal. Mientras tanto, la clase seguía adelante. Sistine nota la preocupación de Rumia y habla con Glenn sobre su situación. Este luego encuentra a Rumia y tras ver su collar, ella le confiesa sus dudas. Sabe que fue rechazada por la familia real por ser la encarnación de un poder oscuro que dañaría la corona. Aún así, aunque odia a su madre, también anhela abrazarla y llamarla madre. Sin embargo, teme traicionar a los padres adoptivos que la cuidaron. Glenn le contesta que los humanos siempre se hieren y se arrepienten, pero
pero que lo importante es elegir ser guiados por aquellos sentimientos, porque así el dolor será menor. Le cuenta además que en su pasado vio a la realeza con un medallón como el suyo y la anima a enfrentar sus emociones en lugar de huir. Sin embargo, la Guardia Imperial aparece, acusando a Rumia de conspirar contra la reina. Ella se entrega y Glenn es noqueado. Más tarde, cuando está a punto de ser ejecutada, Glenn reaparece y la salva, recordándole que prometió que la protegería. Sospecha que esto no viene directamente de la reina y decide buscar respuestas. Escapando con la chica en brazos y sin poder recurrir a Celica, planea cómo llegar hacia la reina, sabiendo que está protegida por guardias y el general Celos. En ese momento aparecen Albert y Rin, y la joven lo ataca con tal fuerza que Glenn, sorprendido, dice que es imposible, mientras su espada provoca un gran impacto. Volvemos al momento en que la sirvienta le contó algo a Celica. Lo que no logramos escuchar fue que el collar azul de la princesa tiene un hechizo de condicionamiento, con el que planean usar la vida de su majestad para lograr su misión como investigadores de sabiduría divina. Menciona que solo hay una forma de salvarla. Seguimos con la pelea de Glenn. Vemos como la espada de Rin se rompió y recitando un cántico invoca otra gran espada. Glenn menciona que no esperaba que las fuerzas especiales aparecieran y ataca con un hechizo de hielo. Riel se protege con su espada y salta para atacar desde arriba. En eso también ve a Albert apuntando. No podrá defenderse del ataque cuerpo a cuerpo con alquimia y disparos, pero vemos como el disparo apunta a Riel, dejándola en el suelo. Albert se acerca para saludar a Glenn y este, sorprendido, lo reconoce. Luego de que las cosas se calman, Rumia pregunta quiénes son ellos. Glenn contesta que son amigos de sus días en el ejército, fuerzas especiales de los magos de la corte imperial. Albert la estrella y Riel la carroza. Albert menciona que los guardias pusieron a su majestad bajo custodia y creen que operan por su cuenta para eliminarla. Glenn no entiende por qué perseguirán a Rumia luego de tanto tiempo, pero aún no lo saben. Rin menciona su plan, el cual es atacar todos por el frente. Glenn le apachurra la cabeza por hacer siempre lo mismo. Sin embargo, le alegra que no sean sus enemigos y les pide su ayuda. Les dice lo mismo que Celica, la cual es encontrar una manera de llegar hasta la reina. Robert le pregunta en qué se basa, a lo que menciona que fue parte de las fuerzas especiales número 21. El mundo Celica Arfiona, una septende, la mayor mago del continente, y aunque tenga mal carácter, todo lo que dice tiene un significado oculto, y de igual manera como todo va a empeorar, solo pueden confiar en ella, así que Albert accede. Volvemos a la competencia, donde toda la clase se pregunta por su profesor. En eso llega Albert y Riel, presentándose como viejos amigos de Glenn. Les comenta que tuvo que atender un asunto urgente y les dejó un mensaje: dile a mis alumnos que la clase queda en tus manos, Albert, y que salgan a ganar. La clase desconfía un poco, sin embargo Riel se acerca a Sistine y sujetando sus manos le pide que confíe. En eso Sistine se percata de algo y decide confiar en Albert, motivando a su clase a seguir, ya que el objetivo es el mismo. Además de que si pierden, Glenn se reirá de ellos. Siendo así, deciden en seguir sin Glenn. Holly observa que Glenn no está y sin su profesor, la clase 2 es como un rebaño perdido, ordenando a su estudiante a destruirlos, convirtiéndose en un gran dragón rojo, teniendo una calificación promedio de 9. Lynn, asustada, se pregunta cómo lo hizo. En eso aparece Albert, quien le dice que se relaje y salga a participar, y si llegara a fallar, usará su puño de hierro para golpear a todos los que se rían de ella. Lynn se percata de que suena al profesor, sin embargo le regresa su confianza. Al salir recita un cántico de transmutación, transformándose en un ángel, la imagen de Tílica, consiguiendo un 10 absoluto y remontando a su clase. Ahora con ambas clases empatadas, el ganador se decidirá con el duelo de magia, y mientras que Glenn sigue corriendo con Rumia, Celos ordena encontrarlo de inmediato y matar a la princesa. Continuando con el duelo de magia, vemos como Gibil gana la segunda ronda, empatando el marcador tras la derrota de Cash, llegando ahora al último combate de Sistine. Albert le comenta a todos que si ganan esta pelea, dejará que coman todo lo que quieran. Eso dijo su profesor, y le comenta a Sistine que lo venza. Ya en la batalla vemos a Sistine en problemas. En eso recuerda las palabras de Albert y Riel, entendiendo que hay algo muy importante por lo que debe ganar. Conjurando Stormwall, magia modificada, arroja a su oponente sacándolo del ring, consiguiendo la victoria. Volviendo con Glenn, vemos que los guardias lo tienen rodeado, mientras se da la ceremonia de premiación, donde el equipo ganador recibirá una medalla de parte de su majestad. Frente a la reina se presentan Albert y Riel. Celica les dice bien hecha. Albert menciona que recibirá la medalla a nombre de Glenn porque lo espera hace tiempo. Deshaciendo el hechizo, vemos como quienes están al frente son Rumia
y Glenn. Todos se muestran sorprendidos, a lo que Celos les dice que supone que los están persiguiendo, pero nuestro profe menciona que cambió de lugares con unos amigos usando Self Illusion. Sistine dice que lo sabía, recordando la forma en cómo Rin tomó sus manos. Celos ordena que lo atrapen, pero Celica conjura una barrera de contención. Glenn procede a explicarle la situación a la reina, señalando que Celos está usando injustamente su nombre para tratar de asesinar a una chica inocente, pero pudo rescatar a Rumia y la Guardia Imperial está fuera de la barrera, así que le ruega ordenar a sus guardias detenerse, pero Celos dice que no puede. Cuando todo termine, aceptará la culpa y luego se quitará la vida, pero es su deber proteger a la reina a cualquier costo, siendo esta la razón para ejecutar a Rumia, así que le pide a su majestad que dé la orden. La reina ordena la ejecución de Rumia, afirmando que siempre lamentó su nacimiento. Rumia queda devastada, pero Glenn sospecha, ve tristeza en la reina y recuerda la palabra de Celica. Le pregunta por el collar que nunca se quitaba, entonces entiende la verdad, era un hechizo de condicionamiento. Celos intenta matarlo, sin embargo la reina arroja el collar, este se rompe y un humo morado se libera. Glenn explica que el hechizo solo podía romperse con la muerte de Rumia, pero usó la carta de arcano del loco para cancelarlo, así descubre que la reina mentía para sobrevivir. Rumia llora y la llama mamá, siendo así como la barrera que las rodeaba se desvanece. En otro lugar, Albert y Riel acorralan a la sirvienta. Ella revela ser Eleanor Chalet, maga hereje de los investigadores de sabiduría divina. Antes de escapar, menciona los registros akáshicos como el verdadero propósito de la princesa. Albert advierte a Glenn que hay infiltrados en el imperio. La reina, ya libre, agradece a Celica y confía el cuidado de Rumia a Glenn. Luego Rumia le confiesa a su profesor lo feliz que está tras reconciliarse con su madre. Glenn le explica que descubrió la verdad porque la reina, llorando, le pidió que la salvara durante su secuestro. Al escuchar esto, la chica entiende que fue salvada por ambos, su madre y su profesor. Finalmente, en el banquete, Sistine aparece ebria agradeciendo a Glenn, pero el mesero entrega la cuenta. Todo el premio y 3 meses de salario se gastaron en la cena. Glenn, furioso, ordena formarse a todos y los castiga con un Extinction Ray. Una madrugada vemos a Sistine cansada frente a un árbol. Ahí se encuentra Glenn, quien le dice que apenas están comenzando y tal vez debería practicar un poco más. Sistine le pregunta si se puede mejorar en esto, a lo que Glenn contesta que se vuelve más sencillo con la práctica y le da su abrigo. Luego de eso vemos a Sistine golpeando madera y le pregunta a su profesor por qué están golpeando esta cosa. Al terminar van a limpiarse el sudor. La chica gato le recuerda a Glenn que le prometió un entrenamiento especial, pero esperaba aprender un hechizo o la forma de aumentar el poder mágico. Nuestro profe contesta que al practicar combate cuerpo a cuerpo, sus sentidos se agudizan para atacar y defenderse en un duelo. Sistine le comenta que a veces cree que se desquita con ella porque lo regañó, a lo que Glenn contesta que también es por eso, pero bueno, seguirán con el combate cuerpo a cuerpo hasta que lo domine y luego podrá enseñarle magia militar. Si realmente quiere salvar a su amiga cuando llegue el momento, debe estar lista. Si realmente le teme a la magia militar, puede confiar en que la usará correctamente para no caer en el lado oscuro de la magia. Al salir el sol, Sistine le pide que la siga entrenando. Al día siguiente, Rumia y Sistine van juntas a la escuela. En eso ven al profesor sentado en la fuente de agua del primer capítulo. Viéndolo cansado, Sistine revela que ha estado esperando a Rumia desde temprano, pero Glenn dice que siempre pasa por aquí a esta hora. En eso, una chica con una enorme espada lo ataca por detrás, la cual al final era Riel. Esta le dice buenos días. Glenn la aparta, preguntando si acaso lo quiere matar. Sin embargo, Riel comenta que solo lo estaba saludando, dejando asustadas a las chicas. Riel menciona que Albert le aconsejó que lo hiciera al ver a un viejo amigo. En eso, Rumia y Sistine la reconocen, preguntando por qué lleva uniforme, a lo que Glenn pregunta si es estudiante de intercambio. Les explica que la Guardia Real le asignó un guardaespaldas a Rumia, pero no esperaba que fuera ella. Sin embargo, Riel aclara que vino a proteger a Glenn, aunque este le pide que proteja a Rumia. Sin embargo, Rin responde que eso no tiene sentido, ya que vino por él. El profe le aprieta la cabeza, dejándole en claro que nadie debe saber su identidad. Ahora en clase todos se encuentran encantados por conocer a Riel. El profe le pide que se presente, pero solo repite su nombre. Glenn le comenta que diga algo de ella o lo que le gusta, a lo que Riel cuenta que está en el ejército y es parte de las fuerzas especiales, aunque Glenn la calla y le corrige todo lo que dijo. Al terminar, Wendy le hace una pregunta. Al mencionar que viene desde Iteria, le pregunta si vino con toda su familia, a lo que Riel contesta que solo tuvo un hermano mayor. Glenn pide que no le pregunten por su familia, ya que no la tiene por este momento. Otro alumno pregunta qué relación
relación tiene con Glenn. En eso Sistine reacciona levantando las orejas, a lo que Rin exclama que él lo es todo para ella y su vida está dedicada para servirle. Toda la clase reacciona emocionada y Glenn la regaña por eso, mientras que Sistine se nota preocupada. Ahora todos se encuentran en la clase de magia. Sistine acierta su hechizo de rayo, siendo elogiada por Glenn. Ahora es el turno de Ril, quien es vista por Sistine con una mirada retadora. La chica recita el canto pero no le da el objetivo. Glenn menciona que es la primera vez que ve a Ril usando el hechizo de Shock Bolt. Seguido de esto falla varias veces al apuntar. Glenn se le acerca para comentarle que le queda un intento. Ril pregunta si es necesario usar Shock Bolt, contestando que es el único hechizo que los estudiantes pueden usar desde esta distancia, aunque vale usar algún hechizo diferente, pero nada de magia militar, así que Ril se acerca invocando su gran espada y la lanza atravesando el muñeco, dejando a toda la clase asustada. Ya en la hora de almuerzo vemos a Ril apartada de todos. Rumia se le acerca invitándola a comer. Esta menciona que no tiene hambre y puede pasar 3 días sin comer nada, pero Rumia le comenta que si no come su fuerza mágica se debilitará, y con esto la convence. Ya en la cafetería, Ril menciona que hay mucha gente aunque huela muy rico, así que van a pedir que comer. En eso Ril ve una torta de fresa, mientras que Sistine no le quita los ojos de encima. Ya en el comedor vemos que Ril se quedó con varios. Rumia menciona que son los favoritos de Sistine. La peli azul se ofrece a invitarle, pero pone una cara de que no lo quiere hacer. La chica gato nota esto y le dice que no es necesario. De paso le limpia la crema de la boca y también invita a la clase a acercarse, comentando que al verla comer así, apenas puede creer que sea la misma chica que invocó una espada. Rin aparta la mirada y empieza a comer más rápido. Sin embargo, le dicen que nadie se los va a quitar. Por otro lado, Glenn está hablando con Celica sobre la transferencia de Ril como guardaespaldas de Rumia, esperando que esta sea una buena oportunidad para aprender a socializar, a lo que Celica le pregunta si eso no es responsabilidad del profesor. Dándole la razón, espera que encuentre algo bueno en el viaje de la escuela. Celica lo molesta diciendo que ya está pensando como profesor, a lo que Glenn le pregunta si está investigando algo. Celica, sujetando un libro, contesta con un claro que sí. Ahora vemos a la clase viajando. En el carruaje de los chicos hablan sobre los lugares a donde les gustaría haber ido, a lo que Glenn les comenta que son afortunados, preguntando en dónde se encuentra el laboratorio de alquimia donde van. Cash contesta que en la playa de Isla Cineria. Glenn afirma esto, mencionando que la isla es un infierno todo el año y que este es el mejor momento para ir a la playa, para ver a las chicas del lugar. Con esto dicho, los alumnos se emocionan por ir. Ya en el puerto, unos estudiantes pasan por un puesto donde un señor les ofrece comprar recuerdos. Allí aparece Glenn llamando la atención del viejo y apartando a sus estudiantes. Ya estando solos, Glenn le pregunta si Ril es el señuelo. En eso el viejo se destapa y aparece Albert afirmando la pregunta de Glenn, advirtiendo que tenga cuidado con Ril ya que es peligrosa y que no olvide lo que pasó hace tiempo. Cuando llegan a la isla de Sinergia, vemos a Glenn mareado por el viaje. Sistine le pregunta si está bien, pero este contesta que las chicas en bikini son su prioridad y que incluso si ese lugar estuviera en el fin del mundo lo elegiría. Rumia le pregunta si eligió este lugar ya que quería alejarlos de la magia militar, pero este lo niega. Luego de esto vemos a todas las chicas ir a nadar y a los chicos llorando y agradeciéndole a su profe. Glenn se acuesta en la arena y ve como Gibil sigue estudiando. En eso las 3 chicas se acercan a Glenn elogiando sus trajes y avergonzando a Sistine. Entonces Rumia lo invita a jugar voleibol. Glenn con mucha flojera dice que no quiere broncearse, pero finalmente lo vemos jugar, recibiendo un pelotazo de Ril y jugando hasta la noche. Ahora vemos a los alumnos planeando entrar al baño de las chicas. Cash menciona que es un plan perfecto ya que el profesor no estará, pero justo aparece Glenn quitándoles el mapa y regañándolos por no haber tomado una ruta más rápida. De todos modos los manda a dormir. Sin embargo, todos están dispuestos a pelear con tal de hacerlo, a lo que Glenn contesta que su deber como profesor es obligarlos por la fuerza. Desde el balcón las 3 chicas ven como todos se disparan. Ril menciona que es algo nuevo ver a Glenn divertirse, ya que solía ser bastante apático y por eso decidió quedarse a protegerlo. En eso las otras chicas le invitan a jugar cartas. Ril acepta aunque no sabe jugar, pero Wendy le dice que le enseñará. Rumia y Sistine se sienten contentas por ella al ver que está encajando muy bien, mientras vemos a los muchachos en el suelo tras haber perdido contra Glenn Deidad. Ahora nuestro profe solo en la playa toma un trago disfrutando la paz. En esto llega Sistine, Rumia y Ril observando el cielo brillante. Rumia y Sistine le dicen a Ril que les alegra ser sus amigas. Esta última se pregunta si son amigas, a lo que Rumia la moja para comenzar a jugar, mientras
mientras que en la mente de Ruil se dice que no sabe lo que significa pero le gusta. Vemos como el profe ve a las chicas jugar, recordando la advertencia de cuidarse de Ruil. Sin embargo, duerme tranquilo mencionando que solo es una chica normal. Más tarde vemos a las muchachas dormir, pero Ruil no está. En eso Glenn vuelve de la playa encontrando a Ruil. Esta le pregunta por qué se marchó, a lo que este contesta que se siente culpable por haber renunciado al ejército imperial de magos, pero no se arrepiente. La chica le comenta que desde que se fue no sabe qué hacer con su vida. Glenn le recuerda que se estaba divirtiendo con las chicas, pero dice que no comprende. Glenn le aconseja que deje de pensar en la guardia ahora que está en la academia, pero esta contesta que solo vive por él. Glenn se acerca contradiciendo lo que dijo y que debe buscar su propia felicidad. La Peli Azul repite que no lo comprende y que ya no es el mismo, preguntándole entre gritos qué fue lo que le hicieron. Glenn trata de que se calme, pero lo aparta de ella, preguntando por qué está mal que ella quiera protegerlo, por qué no quiso quedarse a su lado y que lo odia. Glenn no entiende lo que dice, a lo que esta le dice que Rumia y Sistine fueron las que lo separaron de su lado. Glenn intenta contestar, pero le dice que se calle, que todo es culpa de ellas y que las odia. Vemos en la mente de Glenn una mano manchada de sangre y fuego que se esparce quemando unos hilos, diciendo que las cosas nunca salen como él quiere. Cambiamos de escenario para ver a dos personas hablando de los preparativos y un problema que la organización está resolviendo. Vemos que una de las personas es Eleanor, la ex sirvienta de la reina, mencionando que ambos necesitan de la misma persona. Al día siguiente la clase sube una montaña. Sistine y Rumia están cansadas, hablando de Ruil, ya que se asustaron al no verla en la mañana. Sistine comenta que si sigue así terminará como el profesor, metida en problemas. En ese momento Ruil tropieza. Cuando las dos chicas intentan ayudarla, ella aparta la mano de Rumia y le grita que no la toque. Sistine se enoja, pero Ruil pierde el control y grita que odia a todos. Las chicas piensan que en verdad no quiere estar con ella, pero aparece Glenn y aclara que no es así. Explica que Ruil solo está confundida por lo que pasó anoche. Finalmente nuestra clase llega a su destino. El director del laboratorio les da la bienvenida y se presenta como Borx Brownbone. Por el momento los alumnos se toman un descanso. Sistine se preocupa al ver a Ruil sola y Rumia le comenta que será mejor darle su propio espacio. Ahora, continuando con el tour del laboratorio, el director les habla sobre la alquimia blanca, la cual es un campo que combina magia blanca y alquimia. En esta se enfocan en la vida, por eso es necesario estar en este lugar para recargar su maná. En eso Rumia se da cuenta como el director voltea a verla. Ahora se encuentran en un lugar con animales encapsulados, los cuales son investigados con la finalidad de crear quimeras. Rumia y Sistine hablan sobre en qué especializarse. La rubia expresa que estar en ese lugar la incomoda, preguntando si estará bien que la gente manipule la vida de esta forma. Esto hace entrar en razón a la albina, mencionando que seguir este camino podría convertirte en un mago muy malvado. Al ver a Rumia preocupada, la tranquiliza comentando que tal parece nadie investiga este tipo de cosas. Más tarde mencionan que no se puede revivir a los muertos. Hablan del proyecto Revive, un experimento fallido del imperio. El director se asombra de que sepan esa historia. Sistine recuerda que en la academia les dijeron que revivir a alguien es imposible. Borg se lo confirma, diciendo que por eso el proyecto se llamó Revive Life. Glenn explica los tres elementos del plan. Primero, el código genético. Segundo, recuerdos transformados en datos. Y tercero, un medio espiritual para reiniciar el alma. En resumen, no es revivir, sino crear una copia de la persona. Rumia se preocupa, pero Glenn le dice que lo olvide, ya que esa investigación fue abandonada hace mucho tiempo, debido a la cantidad de muertes que el experimento llevaba consigo. El director se lo confirma, ya que no son dioses, y por eso esta investigación debe permanecer cerrada. No obstante, existe el rumor de que los investigadores de sabiduría divina robaron la investigación y lograron terminarla con éxito. Sistine pregunta si hay otro elemento aparte de los tres mencionados. Borx contesta que solo se le ocurre algo, la cual es magia original. Menciona que si alguien tuviera acceso a ella, es posible que pueda funcionar. Sistine sarcásticamente comenta que encontrar una persona así es casi imposible, lo que hace reír al director, mencionando que de cualquier modo, solo se requiere una persona que haga posible lo imposible. Ya en la tarde, terminado el tour, Rumia se encuentra mirando a Ruil. Sistine se acerca para invitarla a comer con la clase, pero esta se niega y se va. En eso, Glenn la toma del hombro, pidiéndole que deje la actitud del lobo solitario, pero lo aparta y se va corriendo, recordando lo que pasó junto a sus amigas, pero está convencida en que las odia, ya que ellas se robaron a Glenn, llegando hasta la playa donde llora al ver el cielo que vio junto a las otras dos. Nuestro profe se encuentra contándoles la situación
situación de Riel, agregando que aunque parezca una chica de la edad de ellas, su mente es como la de una niña, esperando que no pierdan su fe en ella. Las chicas dicen que no la abandonarán y Sistine le comenta que irá a buscarla por su cuenta. Sin embargo, Glenn le comenta que él lo hará. Después de todo, es su profesor. Vemos como Riel sigue llorando en la playa. En eso alguien se acerca preguntando qué sucede. Riel voltea preguntando quién es, a lo que este le comenta que si ya olvidó a su hermano mayor. Riel se levanta no entendiendo nada. A lo lejos Albert se encuentra vigilando, pero cuando trata de ir con Riel, una barrera no lo deja pasar. Detrás suyo aparece Eleanor, proponiéndole una noche de pasión desenfrenada. Sin embargo, Albert le contesta que las mujerzuelas como ella no le interesan en lo más mínimo y le dispara. Eleanor la esquiva y le dice que se tome su tiempo. Al instante ambos se atacan provocando una gran explosión en el bosque. Albert logra protegerse, pero Eleanor se muestra chamuscada, recitando un cántico la cual llama una especie de zombies. Albert se muestra calmado usando una magia que los elimina alrededor suyo. Le pregunta si cree que lo vencerá usando magia a corta distancia, solo porque es un francotirador. Eleanor reacciona emocionada por su fuerza y porte, pidiéndole que la bese. Albert nota que su capacidad de curación no es normal, entendiendo que se trata de algo mucho más macabro. Al verlo curarse al instante, menciona que su nivel es más alto que cualquier otro mago que haya enfrentado, y si la logra capturar, el Imperio tendría una ventaja contra la organización, pero considerando lo peligrosa que es, lo mejor será eliminarla. Pasamos ahora a la habitación de las chicas, donde Sistine recuerda cuando fueron a jugar a la playa y le dijo que eran amigas. Creen que Riel en ese momento dijo la verdad, así que saldrá a comprar algo de comida para cuando vuelva. Continuando con Riel, escuchamos cómo jura haber visto a su hermano ser asesinado por la organización. Este le afirma esto, le dice que sobrevivió y sigue siendo esclavo de ellos. Le pide que lo libere asesinando a Glenn, porque la organización necesita a Rumia. Riel intenta negarse, pero el hombre la manipula. En ese momento llega Glenn y se interpone. El hombre suplica ayuda a Riel y ella, confundida, atraviesa al profesor con su espada. Con lágrimas le agradece y se despide. Volviendo con Albert, este observa a Glenn tirado en el suelo, llamándolo idiota. Eleanor aprovecha para irse y ve a Riel dirigiéndose a otro lugar. En la posada, Sistine vuelve con comida y abre la puerta. Encuentra a Riel manchada de sangre junto a una Rumia inconsciente. Horrorizada, le pregunta qué hizo. Riel contesta que Glenn está muerto y que se llevará a Rumia. Sistine la apunta. Sin embargo, Riel la provoca diciendo que dispare si se atreve. Sistine no logra hacerlo y Riel se va con la princesa. Albert llega con el cuerpo de Glenn. Sistine, desesperada, pregunta qué hacer. Albert le comenta que aún respira y que deben usar el ritual de magia blanca Revive. Necesitan todo su maná y le ordena darle respiración boca a boca mientras él dibuja el círculo con su propia sangre. Por otro lado, Rumia despierta encadenada, viendo a Riel y al supuesto hermano. Pregunta por el profesor. El hombre contesta que está muerto. Ella no piensa aceptar esto, así que le pide que le diga la verdad a Riel. Sin embargo, esta solo contesta con lágrimas y un perdón. Rumia le pide una explicación. Riel comenta que no le quiere hacer esto, pero tiene miedo de perder la única razón para vivir. Vemos un recuerdo de Riel, la cual está en la nieve pidiendo ayuda. Vemos como Glenn se acerca y al tomar su mano se disculpa con ella ya que llegó tarde. En eso vemos como nuestro profe despierta. Albert le comenta que no es fácil acabar con él y que le agradezca a Sistine, mencionando que le asombra la cantidad de maná que posee y tal vez la deberían considerar para salvar a la princesa, a lo que Glenn comenta que no es tan sencillo y le diga todo lo que está pasando. Ya luego de que le contara todo, Glenn le pregunta a Albert si ya sabía que los investigadores estaban planeando atacar. Albert lo admite, ya que habían recibido un reporte sobre una fuerte suma de dinero en este laboratorio y tras investigar descubrieron una relación entre el director Burks y la organización. Glenn lo confronta en silencio por haber usado a Rumia como carnada, mientras Albert, con un gesto amargo, acepta que sus superiores son despreciables y que él mismo lo es aún más por obedecerlos. Aún así asegura que eliminará a Riel si se interpone. Glenn mantiene su postura firme, apretando los dientes como reflejo de su decisión. Albert lo mira con dureza, recordándole su pasado y los amigos que dejó atrás. Pese a ello, el profesor no piensa retroceder, puesto que protegerá a Rumia. Tras un momento de tensión, Albert lo golpea y el crujido en la mandíbula de Glenn resuena. Aunque se mantiene de pie, el peleazul le entrega un arma y le dejan claro que la prioridad es la princesa. Antes de irse, acaricia la cabeza de Sistine en agradecimiento. Los alumnos observan a Glenn correr junto a Albert, mientras Sistine despierta con lágrimas en los ojos.
lamentando no haber podido salvar a su amiga. En otro lugar, Rumia es usada como amplificadora del proyecto Revive Life. El director Burks observa con fascinación que aún resiste. Su cuerpo se sacude por el dolor cuando la máquina aumenta de potencia. Su mandíbula tiembla por la presión, pero aún así sigue conteniendo sus fuerzas, negándose a ceder. En eso vemos como Riel se encuentra temblando y Eleanor nota algo en su cuello. Ahora vemos a Glenn y Albert buscándolas. Este último le cuenta que le puso un detector a Rumia luego de la competencia, pero fue desactivado, así que puso otro en Eleanor. Desde el laboratorio ven a estos dos llegar. Rumia y Riel observan la pantalla, a lo que el director manda a una de sus criaturas. Esto no es problema para Albert, quien carboniza al león en un instante. Eleanor se ríe al creer que una criatura tan inocente los detendría. Volviendo con Sistine, la vemos cambiarse. En eso, sus amigas entran a la habitación. Preocupadas le preguntan qué ha pasado. Mientras tanto, nuestros magos conversan sobre los experimentos de quimeras, las cuales fueron canceladas por su peligrosidad. Justo en ese momento, una tortuga gigante los ataca con su patota. El director le comenta a Eleanor que observe bien el poder de su magia. Albert crea una barrera, mientras Glenn conjura el hechizo que usó en el capítulo 3, mandando a volar a la tortuga. El director molesto se retira, advirtiendo que pagará por su insolencia, a lo que Eleanor le lanza un hechizo. Por ahora, Sistine y su clase discuten sobre seguir o no a Glenn, ya que aunque sea un inútil, siempre los ha apoyado. En eso, los dos magos se cruzan con el director, quien en ese mismo instante se convierte en una de las bestias. Albert le dice que él se encargará para que Glenn llegue al laboratorio. La clase, por su lado, toma la decisión de no ir, al escuchar que Gibil y Sistine les piden confiar en él. Regresando al laboratorio, vemos como Riel sigue siendo manipulada por su hermano, hasta que llega Glenn tumbando la puerta, disculpándose con Rumia por tardar y confrontando al hermano por encadenar a su alumna como un loco pervertido, a lo que este contesta que esta fue idea de Burks y Glenn se acerca para golpearlo, pero Riel se entromete invocando su espada. Nuestro profe le dice que la están usando y que su hermano murió hace años. Sin embargo, Riel se niega a escuchar esto. Al ver que no le hará caso, solo le queda enfrentarla, recordando que fue su culpa que no le dijo la verdad y haber escapado con ella, mientras que Rumia le pide a Riel que se detenga, haciéndole recordar que es una gran amiga y compañera. Deteniéndola por un instante, Glenn aprovecha y le pregunta si ya tiene una razón para vivir, contestando que ahora su hermano lo es y ahora lo protegerá a él. Volviendo a atacar, Glenn saca su arma para que retroceda y le dice que le impresiona decir eso de su hermano. Sin embargo, le pregunta cómo se llama. Su hermano le dice que no lo escuche, pero en ese instante, causándole un dolor de cabeza, no lo recuerda. Su hermano le dice que eso no importa. En eso, Glenn la distrae apuntándole con su arma y recitando un conjuro falso para arrojarle su arma en la cabeza, lo que aprovecha para sujetar y golpear su cabeza. En eso, su hermano le exige que se aleje de ella. Glenn, ya cansado de él, empieza a disparar al panel de control y acercándose le da un buen golpe, diciéndole que su verdadero hermano no le llamaría Riel. En eso, Riel pronuncia el proyecto Revive Life. Vemos en sus recuerdos cómo despierta dentro de una cápsula, viendo a un chico rubio y a otro pelirrojo, mencionando que el nombre de su hermano era Sion. El rubio nos habla que decidió darle a la copia de Lucia el nombre clave de Riel. El pelirrojo le pide a Rainer que detengan esta, recordándole los inocentes que sacrificaron solo para crear a esta pequeña. Le menciona que tiene un plan para dejar la organización, nombrando a los magos de la corte, pero en ese momento Rainer lo apuñala y escuchamos a una chica gritar. El pelirrojo la llama a Lucia, pidiéndole que huya. Rainer la sujeta diciéndole que ya no la necesita, pues ya tienen sus tres elementos. Vemos como esta tiene el mismo rostro que Riel, pero su cabello es de color rojo. Finalmente, Rainer la asesina. En ese momento, Riel reacciona, recordando quién es ella. El falso hermano menciona que hace 2 años, Sion los traicionó y los reportó ante el ejército de la corte imperial, quienes confiscaron toda la investigación. Glenn confirma esto, revelando que él fue quien contactó con Sion. Vemos como en el pasado, Sion le dice a Glenn que pueden terminar el proyecto usando su hechizo original, pero esta continuará si se marcha. Por eso le pide a Glenn el favor de salvar a Lucia y a Rainer. Luego de esto, Glenn no lo volvió a ver, ya que el laboratorio fue confiscado y ambos hermanos estaban muertos, así que protegió a Riel, quien heredó las memorias y el código astral de Lucia. Riel levanta la cabeza llorando, a lo que Rainer dice que la basura es basura y ya no le sirve. Glenn, harto de escuchar esto, lo ataca. Sin embargo, vemos cómo es protegido por 3 copias de Riel, las cuales salieron de las
cápsulas a las que Rumia estaba sujetada. Reiner menciona que eliminó las emociones que causaban conflictos, dándoles la orden de matarlos. Una de ellas estaba por atacar a Ril, pero Glenn la manda a volar con su puño. Ril le pregunta por qué la protege si es solo una imitación. Glenn le comenta que una imitación no diría eso, y que toda la clase no piensa en eso de ella, y si acaso se siente mal por lastimarlos, debe disculparse. En eso recibe un corte en la pierna. Le aconseja a Ril que viva por algo que realmente ame, y que no se confunda por cosas que no son importantes. Ril sujeta su espada, y aunque sean sus hermanas, su razón para vivir ahora son ellos, acabando con todas. Reiner, asustado, trata de atacar a Glenn, pero este ya activó su carta, y apuntando a su cabeza le pide a Rumia que cierre los ojos, pero al jalar el gatillo resulta que ya no tiene balas. Llamándolo idiota al creer que lo haría, le da un golpe en toda la cara, advirtiéndole que no vuelva a acercarse a sus estudiantes. Mientras tanto vemos a Albert bombardeando con hechizos al director, terminando por calcinarlo. Ya todos de vuelta, la clase se encuentra esperándolos. Sistine corre para abrazar a Rumia y abraza entre lágrimas a Ril al ver que también regresó. Ahora vemos a todos jugar en la playa. A lo lejos se encuentran Glenn y Albert, este último mencionando que no recordaba lo hermoso que era la playa. Glenn se lo confirma hablando de los bikinis y las chicas, a lo que Albert le pregunta si esto es lo que quiere proteger, contestando con un no lo sé. Finalmente vemos a Eleanor avisando que ya tiene el ritual completo para realizar el proyecto Revive Life. Regresando a la playa, Sistine le pide al profe que le pase la pelota. Albert le comenta que es igual a Sarah Silvers, algo que deja pensando a Glenn. Cambiamos de escenario. Eleanor se encuentra en un lugar rojizo repleto de piedras. Una voz le pregunta si considera que los poderes de la princesa Hermione están listos. Esta afirma esto y pregunta por el siguiente paso, contestando que se limitarán a observar. Eleanor menciona que hay gente en la organización planeando el renacimiento de la princesa, a lo que la voz contesta que se encargue de ellos. Después de todo, las decisiones que tomen formarán su historia. Pasamos ahora a la casa de Sistine, donde Rui las acompaña. Sin embargo, al ver que no habla, la chica gato comenta que es algo tímida, a lo que el padre se alivia, ya que creyó que no le gustaba la comida. Entonces la madre le pregunta acerca del profesor, ya que siempre están hablando de él. El padre los motiva a tomar la sopa y comer la ensalada. Sistine cree que es mucha comida para ella, pero al verla soplar solo sonríen. En eso la madre les menciona que mañana partirán a la capital imperial y se quedarán en casa, a lo que el padre recuerda que tenía que decirle algo importante a Sistine, pero lo olvidó. Ya estando todos en el balcón, Ril intenta disculparse con Sistine por aquello que pasó, a lo que esta la abraza diciendo que está bien y no hace falta disculparse. Rumia también se acerca y la abraza. La Peliazul les comenta que son las mejores amigas que tiene. Al día siguiente vemos a Sistine con muchos libros en la biblioteca. Uno se le cae y en eso aparece Celica para levantarlo. Viendo que estaba llevando un libro que habla del castillo del cielo Melgalius, recuerda que su abuelo también era un famoso explorador y Sistine quiere continuar con sus investigaciones, aunque no está segura de que lo pueda lograr. Es entonces que Celica le dice una frase: aquellos que pueden lograr sus sueños están completamente locos como para lograrlos. Los que nunca logran nada son los cuerdos que dejaron de buscar. Sistine le pregunta quién dijo esa frase, contestando que ella lo dijo. Entonces se despide. Sistine baja unas escaleras y descubre una sala llena de libros y un mapa de un laberinto. Más tarde se encuentra con Glenn, quien la recuerda cuando ella usó la magia Revive para salvarlo. Ella se avergüenza al recordar que le dio respiración boca a boca, justo cuando sus amigas llegan y lo malinterpretan, terminando con Ril echando a Glenn de la biblioteca. Afuera un carruaje casi lo atropella, pero un pasajero lo salva con un hechizo. Ese hombre se presenta como Leos Cleitos, prometido de Sistine e invitado de la academia para dar clases. Todos quedan en shock y ella no entiende nada, hasta que le recuerda que ambos prometieron casarse de niños. Aunque Glenn bromea con la situación, Leos lo reconoce como el famoso profesor Glenn Radars. Al poco tiempo, Leos asiste a una de sus clases y demuestra grandes conocimientos mágicos, impresionando a los estudiantes. El director elogia su llegada, aunque Celica sospecha de lo rápido que lo asignaron. Más tarde, Leos confiesa que ama a Sistine y vuelve a proponerle matrimonio, pero ella lo rechaza, recordando la promesa hecha a su abuelo: seguir estudiando para cumplir su sueño. Leos se ríe de ese ideal, llamándolo un cuento de hadas inútil, y le ofrece ayuda en la magia militar. Ella lo rechaza, lo que también molesta a Glenn, que aparece y la defiende. Demasiado presionada, la niña gato suelta que ella y Glenn están enamorados y van a casarse. El profesor
profesor sigue el juego, incluso exagerando con bromas que la avergüenzan, y terminan discutiendo frente a Leos. Finalmente, Glenn desafía a Leos a un duelo como instructores, lo que marcará el inicio de una gran rivalidad. Leos le dice fecha y hora, luego se va. Sistine le pregunta qué fue lo que hizo. Sin embargo, Glenn comenta que todo saldrá bien, ya que es la oportunidad de casarse con ella y dejar de trabajar, a lo que la chica gato lo manda a volar otra vez. Ya en el salón, Glenn le explica a su clase lo que harán para que pueda casarse con Sistine, ya que Leos insistió en una competencia como instructores mágicos, y por eso los entrenará en combate militar secreto para la guerra, para así nunca más volver a trabajar. Ahora de noche, Glenn y Albert están en un bar. Este le comenta que está exagerando al competir por una mujer que ni siquiera ama. Este le dice que eso no importa y le pregunta por qué vino a buscarlo, a lo que Albert le informa que la droga polvo de ángel fue introducida a esta ciudad. Glenn no cree esto, ya que su fórmula fue destruida hace un año. Menciona que quien la consume se convierte en marionetas de otros y lo deben impedir. Albert le dice que no puede, aclarando que lo buscó para comentarle que no se entrometa por más que quiera investigar esto. Menciona que saber que la droga sigue afuera lo hace pensar si la muerte de Sarah significó algo. Glenn exclama que deben hacer algo, a lo que Albert le señala que ve a Sarah en Sistine. Glenn camina solo en la calle recordando una conversación con Sarah, donde esta aprecia lo hermoso que es su sueño, el de un mago justiciero que salva a todos, deseando que le gustaría tener a alguien como él cerca de ella. Entonces Glenn la calla, llamándola niña perro, y jura protegerla. Sarah lo molesta preguntando por qué dijo eso. Volviendo al presente, vemos a Leos hablando con un extraño, quien le dice que todo pasó tal como lo predijo, ya que ahora tendrá un duelo con Glenn. El extraño le pide que lo salude de su parte, ya que quiere ver su cara de miedo cuando sepa lo que le espera. Ya en el día del enfrentamiento, Holly explica las reglas y el propósito de este encuentro, la cual durará 3 horas, y el ganador será quien tome la base del enemigo o venza al comandante del oponente. Glenn lo felicita por su presentación, a lo que este le dice que tenga un poco de vergüenza y le desea buena suerte a Leos, el cual se acerca para comentarle que le dedicará su victoria. Glenn detiene el momento, dejando en claro a su clase que deben ganar para casarse con ese dinero. Wendy le pregunta a Sistine si de verdad piensa casarse con el ganador. Esta contesta que no, pero se pregunta si el profesor se lo está tomando en serio. Entonces se pone nerviosa al imaginarse casarse con él. Ray le pregunta a Rumia qué le sucede, contestando que es algo del corazón. Es así que el presentador da inicio al encuentro. La clase de Glenn ataca primero, pero la de Leos contraataca tomando terreno con la táctica de 3 artilleros. Vemos un recuerdo donde Leos les enseña esta táctica a la clase. Gibil menciona que tener a cada miembro especializado en su propia tarea le da una ventaja grande contra el enemigo. Glenn aparece dándole la razón, pero añade que la vida de cada persona depende de cada una, así que si alguien de la formación tiene un gran ego, podría arriesgar la vida de los demás. Ya en el presente, Leos considera que esta táctica sería demasiado para la clase de Glenn. Los profesores confían en que Leos ganará, ya que Glenn no sabe nada de tácticas de combate mágico, pero Holly duda de esta. Vemos cómo ambos salones intercambian ataques, hasta que la clase de Glenn logran protegerse y detener sus ataques. Entonces Gibil recuerda cómo su profe le dijo que no hay héroes en el campo de batalla, y se niega a usar la misma táctica de los 3 artilleros, pidiendo que confíen en él, siendo así que los vemos usando la táctica de 2 artilleros, asombrando a los profesores. Holly explica que esta táctica es más fácil de ejecutar, mencionando que Glenn es el tipo de hombre que hará lo que sea para ganar. Leos ríe al ver que quiere jugar sucio, así que ordena tomar distancia y movilizar a los francotiradores. Entonces pregunta por la situación de la rendición. Un alumno contesta que no muy bien, ya que su oponente es Ruil, así que mueve a todas las tropas al bosque, pero no se esperaba que Glenn ya se encontraba ahí, retando a todos los alumnos en un todos contra él solo. Nuestro profe esquiva los rayos hasta llegar a una de sus trampas, capturando a varios alumnos en una red y un pozo, para luego tirarse flores mientras Cash y Gibbon lo juzgan por actuar como un héroe. Leos contacta al grupo y se encuentra con Glenn, acusándolo de haber puesto trampas en la práctica. Glenn contesta que no fue él, pero Sistine defiende a su clase y lo regaña. La batalla termina en empate cuando Holly detiene el enfrentamiento. Más tarde, Glenn felicita a sus alumnos por el esfuerzo, aunque Leos los llama cobardes y lo reta a un duelo. Esto provoca que Sistine explote, cansada de que la vean como un trofeo, y se marche con Rumia y Ruil. En el camino de regreso, Sistine duda de lo que la rodea. Sin embargo, Rumia la calma. Le recuerda que Glenn no actúa por dinero, sino porque quiere proteger
proteger sus sueños. Igual que siempre la apoyó en momentos difíciles. Al mismo tiempo en la ciudad, Albert investiga un nuevo caso del polvo de ángel, sumando ya 5 víctimas. Por otro lado, Leos planea casarse con Sistine para devolver prestigio a su familia y vencer a Glenn. Esa noche, Glenn reflexiona frente al castillo Melgalius. La chica gato lo encuentra y él abre su corazón contándole sobre Sarah, una compañera que murió en el pasado. Confiesa que fue un mago militar decepcionado y que busca redimirse apoyando los sueños de Sistine. Ella se emociona al saber que no está sola y, recordando las palabras de Celica, entiende que para cumplir los sueños hay que estar un poco loco. Esto la anima a seguir aprendiendo, aunque cada día sea más difícil. Esto hace que Glenn se imagina a Sarah. Sin embargo, ríe diciendo que el trabajo de un profesor es apoyar los sueños de sus estudiantes. Entonces Sistine le pregunta si de verdad solo se casaría por dinero, contestando que solo si la chica es muy linda, molestando a la chica gato. En ese momento llega Leos, llamándolo cobarde, y lo mucho que le gustó escuchar la historia del pobre mago inútil y su desgracia, esperando que Sistine no haya creído sus patrañas. Acercándose a Glenn le cuenta que como investigador de magia militar tiene acceso a toda la información confidencial del ejército imperial y descubrió el archivo que tiene su nombre, llamándolo Glenn el Loco. Nuestro profe le advierte que cierre la boca y se largue. Leos lo llama una basura que no tiene derecho a vivir en un mundo como este, preguntándole qué le podría enseñar a sus alumnos teniendo las manos manchadas con sangre de gente inocente. Glenn le repite que se calle y si dice una palabra más no esperará hasta mañana para pelear. Leos le dice que solo hay un lugar para una basura militar como él, revelando su identidad como un exmiembro número 0 de las fuerzas especiales del ejército, el asesino loco Glenn Radars. Glenn exclama que fue suficiente, activando su carta y comenzando a pelear. Al ver cómo Leos se defiende, nota que conoce el estilo de combate militar y recibe una patada que lo deja en el suelo, para seguido realizar un hechizo que sorprende a Glenn, quien lo reconoce como tulpas. Sistine explica que es una técnica la cual manifiesta seres imaginarios dentro de un trance con fuerte autosugestión. Leos comenta que es un arte secreto de la alquimia para la creación de espíritus, demonios y dioses. Las tulpas son el resultado de una gran imaginación que no necesita cánticos, así que su carta es inútil. Luego de verlo en el suelo, le dice que sabe que es mejor que esta y espera que se lo demuestre en el duelo de mañana. Luego de esto, Glenn se retira. Sistine intenta seguirlo, pero Leos la detiene y es que le quiere comentar algo, siendo esto que conoce la identidad de Rumia y el experimento de Rill, así que si quiere protegerlas, aceptará casarse con él. Sin embargo, al día siguiente pasó lo que nadie esperaba, y es que Glenn no apareció el día del duelo y tampoco fue visto otra vez en la academia. En los días siguientes, la clase comenta sobre el compromiso de Sistine con Leos. Gibil dice que no es sorpresa, porque era un compromiso arreglado, pero está decepcionado de que Glenn no apareciera en el duelo. Sistine llega con sus amigas y Wendy le pregunta qué pasará con su sueño, pero ella contesta que solo fue una tontería. Esto molesta a Wendy, que pide a Rumia hacer algo. En ese momento aparece Leos y se lleva a Sistine, mientras Rill, cansada, le dice a Rumia que podría matarlo, aunque esta la detiene. Afuera, la princesa habla con Rill y le cuenta que buscó a Glenn para pedir su ayuda, pero él desapareció luego de prometer que se encargaría de todo. Llega el día de la boda y vemos a la chica gato con su vestido de novia, acompañada por sus amigas. Ella intenta mantener la calma, aunque la tensión es evidente. Ya en la iglesia, todos notan que del lado de Leos no hay invitados, lo que resulta extraño. El cura está a nada de consagrar la unión cuando, de pronto, Glenn aparece con su vieja gabardina y grita "yo me opongo". Lanza una bomba de humo y logra sacar a Sistine, mientras la clase celebra su regreso y Rill protege a Rumia. Lejos de la iglesia, la chica gato le reclama por haber detenido la ceremonia, ya que cree que sus amigas correrán peligro si no se casa. Glenn se disculpa por haber llegado tarde y le explica que se preparó como en sus tiempos del ejército, planeando llevar a Leos a un lugar donde tenga ventaja. También sospecha que el verdadero objetivo de Leos no es el amor, sino otra cosa, recordando la forma fría en que trató a Sistine aquella noche. Justo en ese momento aparecen varios adictos del polvo de ángel, confirmando que todo es una trampa bien planeada. En la iglesia, los mismos adictos atacan y la clase queda acorralada. Sin embargo, logran escapar gracias a la llegada de las fuerzas especiales. Mientras tanto, Glenn enfrenta a los enemigos afuera y le pide a Sistine que huya, aunque ella insiste en luchar. Los adictos la sorprenden, pero Glenn reacciona con rapidez, eliminando a varios con armas y hechizos. La chica gato asustada lo sigue, a la par que el profe recuerda que todo esto se parece demasiado
asociado a la tragedia que vivió con Sarah. Los ataques no paran y Glenn desata todo su poder como ex mago de la corte imperial, acabando con varios enemigos frente a los ojos de Sistine. Sin embargo, cuando dispara uno para salvarla, ella queda manchada de sangre y lo aparta, temblando de miedo. Glenn se disculpa, pero en ese momento aparece un supuesto Leos que empieza a aplaudirlo. Glenn lo encara y descubre la verdad, no es Leos, sino Justice Loufan, el verdugo número 11 del cuerpo de magos de la Corte de Justicia. Él mismo admite que obligó a Leos a consumir droga, causándole la muerte tras la última batalla. Justice revela su verdadera apariencia y se alegra de poder enfrentarse otra vez con Glenn. Le promete dejar ir a Sistine, ya que no le sirve. Sin embargo, advierte que la matará si se entromete. Glenn le pide a la chica que huya, deseando que se cuide, mientras Justice menciona que ella se parece mucho a Sarah. Esto enfurece a Glenn, que comprende que todo fue organizado solo para provocar este duelo. Frente a un enemigo con una magia casi clarividente, le pregunta cuál es su objetivo, a lo que Justice comenta que el mismo de hace un año, solo exigir justicia. Este lo confronta por usar la justicia como pretexto para asesinar a todos los magos poderosos del ejército y figuras importantes del imperio. Justice no lo niega, mencionando que solo es un estorbo que le impide poder llegar a los registros akáshicos, el poder supremo que le permite reinar sobre los principios del mundo. Sin embargo, su poder solo puede ser usado por alguien que haga el bien, por ende no lo puede usar hasta que acabe con Glenn, aquel que detuvo su justicia. Esto no es una venganza, sino su desafío, y solo así será un mago de la justicia, y de la justicia exacta que acabe con todo el mal de este mundo. Luego de esto invoca a las tulpas. Sin embargo, Glenn destruye cada una con sus armas. Ahora vemos a Sistine tirada en el suelo, recordando cómo su profesor siempre se arriesga poniendo su vida en peligro sin importar las consecuencias, sintiéndose mal por escapar, y piensa en que puede hacer algo para que Glenn no se marche de nuevo. En medio de la batalla, Glenn sorprende con un ataque desde arriba. Sin embargo, Justice bloquea cada movimiento, recordándole a su primera pelea. Cuando parece acorralado por aquellas tulpas, aparece Sistine con magia de viento para salvarlo. Ella le recuerda que, aunque lo vea como un holgazán, es alguien irreemplazable para ella. Palabras que logran calmar la mirada asesina del profesor. Molesto, Justice nota que incluso la personalidad de la chica se parece a la de Sarah, lo que lo irrita aún más. Decididos a luchar juntos, Glenn y Sistine forman un dúo de artilleros, él al frente y ella en la retaguardia. La chica gato crea proyectiles y escudos de viento, sorprendiendo al enemigo con magia modificada, lo que permite a Glenn impactar con fuerza contra Justice. Este responde invocando a Lady Justice. Sin embargo, Sistine desata un tornado que rompe la invocación y abre paso a Glenn, quien de tan solo un golpe manda a estrellar al villano contra la pared. A pesar de reconocer su derrota, Justice asegura que el imperio debe ser destruido por sus oscuros orígenes, pero Glenn lo silencia y carga a Sistine mientras la clase llega aliviada viéndolos a salvo. Luego de la victoria, sus alumnos lo llaman profesor, confirmando que quieren que siga a su lado. Más tarde, en un bar, Glenn conversa con Albert sobre los registros akáshicos, mientras en el castillo Melgalius, Eleanor observa antiguos símbolos misteriosos. De vuelta en la escuela, Holly y Celica lo animan como un verdadero profesor, y aunque Celica se prepara para explorar un laberinto subterráneo, lo empuja diciéndole que no llegue tarde, recordando cómo Glenn leía el libro del primer capítulo, narrándolo de camino a clase teniendo en mente a Sarah. Al ingresar, todos lo reciben con gusto y diciéndoles a todos que ya es hora de aprender, respondiendo con un sí. Y fin. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, comenta la palabra profesor para saber que has llegado hasta el final. Aquí en pantalla te dejo estos dos videos guapos como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao, chao.